El proceso cualitativo, ¿qué es? Bueno, es un proceso para comprender fenómenos en su estado natural. Se lleva a cabo en ambientes naturales por esto mismo. A diferencia del proceso cuantitativo, las variables que se utilizan eh, no son controladas ni manipuladas, están en su estado natural. Y los datos no solamente son numéricos, también pueden haber textos, imágenes, experiencias, etc. El planteamiento cualitativo tiene un propósito y objetivos, qué es lo que queremos hacer, las preguntas que queremos responder de la investigación, la justificación de por qué lo estamos haciendo y la viabilidad de cómo lo podemos hacer, una exploración de las deficiencias de conocimiento del problema para saber qué es lo que estamos resolviendo y, muy importante, la definición del ambiente y el contexto en el que se va a llevar a cabo toda la investigación. Las hipótesis se van modificando, no son estáticas, no se definen al inicio solamente, sino que se van adaptando a las experiencias. Es muy importante ingresar en el ambiente de estudio que se va a trabajar y llevar anotaciones de campo, de observación directa, interpretativas, temáticas, personales, de reacciones de los participantes. Todo esto se lleva en una bitácora o en un diario de campo. ¿Cómo se elige la muestra en el proceso cualitativo? Bueno, la muestra se va seleccionando desde el mismo planteamiento. Se define un número de casos mediante la definición de la capacidad operativa de recolección y análisis, qué podemos hacer y cuánto podemos hacer, cómo entendemos este fenómeno y la naturaleza del mismo. Se pueden agregar otro tipo de unidades cuando se avanza la investigación, es decir, no solamente se investigan y se toman las experiencias de personas, sino pueden haber otro tipo de unidades, como por ejemplo entrevistas, etc. Y por eso mismo decimos que se pueden tener unidades de diferente naturaleza, no de la misma. La reformulación de la muestra sucede cuando la muestra que se plantea al inicio es diferente a la muestra final. Esto sucede bastante en el proceso cualitativo y existen varios tipos de muestra. Participantes voluntarios que se ofrecen, expertos, que es cuando necesitamos a algún experto, los casos tipo, cuotas y las de orientación orientadas a investigación cualitativa. ¿Cómo se hace la recolección y análisis? Bueno, muy importante, esto es un proceso no lineal ni secuencial. Se hace la recolección de los datos y se van tomando unidades de análisis para esto. El investigador debe ser sensible, genuino y abierto y tener bien claro el contexto donde está realizando todo, y debe minimizar la influencia que tienen sus creencias sobre los participantes. Todos estos elementos que se van observando y obteniendo se van convirtiendo en unidades de análisis. ¿Cómo hacemos la recolección de los datos? Bueno, por medio de la observación. Necesitamos observar, no solamente ver. Por medio de entrevistas, que son conversaciones entre una o más personas con preguntas, pueden ser estructuradas, semiestructuradas o abiertas. Los grupos de enfoque, que son grupos pequeños de 3 a 10 personas, donde se discute un tópico en particular para que el investigador vea las reacciones y cómo se trabaja este tópico en grupo. Las biografías e historias de vida, también los documentos, los registros, materiales y artefactos, que es muy importante verificar que sean auténticos y que estén en buen estado. Y es muy importante realizar la triangulación de métodos de recolección de datos, es decir, no solamente observar, sino observar con entrevistas, con documentos, etc. Muy importante, la recolección y análisis de datos suceden en paralelo, pero sin embargo se define como un proceso lineal, que es que se exploran los datos, se impone una estructura, se describe la experiencia de los participantes, se van descubriendo los conceptos, se comprende el contexto en profundidad, se reconstruyen hechos o historias, se vinculan los resultados con el conocimiento que ya tenemos y se genera una teoría fundamentada en los datos. Esto nos lleva al análisis detallado. Bueno, como decimos, genera una teoría fundamentada que es basada en los datos que hemos recolectado y analizado. Todo se guarda en una bitácora de análisis con anotaciones detalladas durante el proceso. Están los memos analíticos, que es todo lo que hemos analizado durante el proceso. La codificación cualitativa, que es que se van definiendo los códigos que representan grupos o categorías donde vamos poniendo los resultados similares de la recolección de los datos que tenemos. Y también existe análisis que se puede hacer por computadora. Luego de esto se generan hipótesis, explicaciones y teorías a partir de los datos y el análisis. Esto puede ser mediante el uso de mapas conceptuales, matrices, metáforas, jerarquías, calendario, etc. ¿Cuándo se sabe que hay que dejar de recolectar los datos e iniciar el análisis? Bueno, cuando se saturan las categorías, es decir, todo lo que estamos metiendo en las categorías va siendo muy similar, las categorías van siendo muy similares, y cuando ya hemos respondido el planteamiento del problema.
Para finalizar, muy importante que en la investigación cualitativa también hay un rigor, no es solamente abierta completamente, que tenemos que cumplir con la dependencia, que es eh, qué tanto dos personas en ambientes separados, pero investigando lo mismo, se pueden acercar a los mismos resultados, la credibilidad, que es qué tan creíble es el resultado que obtenemos, la transferencia, que es en qué contexto podemos aplicar los resultados, en otro contexto del que ya lo hemos estudiado, y la confirmabilidad, que es nada más simplemente decir que no he afectado, mis creencias no han afectado a los participantes. Bueno, continuando con el tema de ahora el diseño de los procesos de investigación cuantitativa, los tenemos bastantes, bueno, varios diseños, vamos a enfocarnos en algunos principalmente. Tenemos lo que es una fundamentada, los etnográficos, narrativos, tecnológicos, investigación-acción y los estudios de casos cuantitativos. Bueno, lo que es la fundamentada dice que su relación es con una especie de interacción simbólico, se desarrolla en lo que es una área específica como tal y genera, en sí va generando una teoría respecto a un fenómeno dado. Se utiliza la perspectiva de distintos participantes, no solo de un único, y es como una manera más práctica de realizar lo que es la investigación cuantitativa, con su diseño fundamentado. El sistemático es como se enfoca más en lo que es la comparación como tal, un sistema, un tipo más abierto por medio de que se van generando las categorías. En esto está como una categoría central, que a partir de esa categoría se va a generar lo que es la axial. La categoría central es como en sí es el centro del proceso, lo que estamos utilizando, y las categorías hacen una relación entre ellas mismas, como le decía, para generar la que es la axial. Luego, la emergente, que es una codificación abierta, se comparan también las categorías como tal, las que se generan, y se genera ya una teoría a partir de los datos, no de las categorías, sino más bien a partir de los datos como tal. La etnográfica, que es como para como más que todo entendimiento de lo que son sistemas sociales, se hace una descripción de lo que son personas, lo que son las culturas, los distintos distintos patrones o de las culturas, el uso del lenguaje y lo que es valores y creencias, por ejemplo, investigaciones de violencia en escuelas, pandillas, el narcotráfico o en sí las redes sociales. Ahora continuamos con lo que es el proceso del resultado, el reporte del resultado. El enfoque, bueno, puede ser el usuario, un contexto es académico o no académico, se elabora un reporte y se hace una presentación. Es igual que cuantitativo, que son para informes o lo que son artículos o como tal. Las recomendaciones, que el resultado sea como el detalle, tener que se va a incluir, que el lenguaje sea fresco, no discrimine, no tenga toda esa parte de hablar como que esté discriminando a algún cierto tipo o persona. Una relación entre de las diferentes secciones del reporte y uso de testimonios para darle como un inicio o un proceso un poquito más fresco al reporte. Su estructura tiene la portada, el índice, resumen, el cuerpo donde tiene lo que son antecedentes utilizados, que haya una investigación previa, el método, y cuál diseño, qué contexto estamos utilizando, lo que son los resultados, que se están dando bitácoras o anotaciones con diferentes temas, y la parte de narración, que se puede hacer por temas, subtemas, relación de temas, actores o cronológica. Luego venimos con la parte de los métodos. Tenemos lo que son los métodos mixtos. Es la recolección de datos tanto cualitativos como cuantitativos para su uso. La integración de estos y su discusión. El uso agrega más valor, por eso es que se usan. Lo que pasa es que genera costo económico y que tenga conocimiento, entonces son algo caros para utilizar los mixtos. ¿Por qué? ¿Por qué es bueno utilizarlo? Por los resultados, da un mayor aporte y se profundiza un poco más en el tema. Tenemos los siguientes, por ejemplo, el exploratorio secuencial, el cual puede ser deritativo o comparativo. Deritativo es que se hacen los cuantitativos y sobre los resultados se hacen los cualitativos y se hace una comparación al final. La comparativa es que se generan ambos y entonces tienen su base de datos cada una, entonces no se genera el cuantitativo a partir del cualitativo. Lo que es el DEXPLIS, tenemos que se genera primero el cuantitativo, después el cualitativo, aquí explicamos un poquito mejor. Se genera el QUAN, la recolección de datos, se hace análisis, la recolección de datos como tal, y se comienza a generar el cualitativo y se interpretan los resultados. Y el último, que sería la transformación secuencial,
que, bueno, se designa una prioridad o se pueden usar los mismos, se puede iniciar de cualquiera de los dos, y el resultado ya se integra al puro final cuando tiene la parte de los resultados, la parte de interpretación. Y bueno, esto se amplía más que todo, por eso es un poco más teórico para adaptación. Por ejemplo, hay como temas como la adaptación de social o el feminismo. Muchas gracias.